Hola, hola, amantes del drama turco y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para otro vídeo lleno de emociones, chismes y por supuesto, mucho Can Yaman y Demet Özdemir. Si hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, específicamente en la pareja que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy, como lo prometí, vamos a adentrarnos en el corazón de Erkenci y a analizar una de las escenas más emblemáticas y desgarradoras de la serie, Lágrimas y súplicas, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué pedía desesperada Sanem? Ya lo sabemos, ¿verdad? La respuesta es clara, resonando en cada fan que siguió la serie. Pero hoy, vamos a ir más allá de la superficie. Vamos a diseccionar esa escena icónica, esa súplica desgarradora, esa explosión de emociones que nos dejó a todos pegados a la pantalla. Vamos a desmenuzar el contexto, la actuación, la dirección, la música, y por qué esta escena resonó tan profundamente con nosotros. Y por supuesto vamos a viajar por la memoria, recordando algunos de esos momentos inolvidables que nos enamoraron de esta pareja, de Sanem y Can, y de Demet y Can. Así que si eres fan de las series turcas, si amas a Demet y Can, y si te emocionaste con esta escena tanto como yo, estás en el lugar correcto. Prepárense para revivir momentos inolvidables, para descubrir secretos detrás de escena, para analizar a fondo esta historia que nos robó el corazón y que sigue vivo en el recuerdo de todos. Pero antes de que comencemos a sumergirnos en el drama, ya saben lo que toca. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, mis actores favoritos y por supuesto, todos los chismecillos que andan por ahí. No se arrepentirán. Y ahora sí, comencemos. Como muchos de ustedes saben, Erkenci fue mucho más que una simple serie de televisión. Se convirtió en un fenómeno cultural que conquistó el mundo entero. La historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y con aspiraciones de escritora, y Can Divit, un fotógrafo de renombre internacional con un espíritu aventurero y un pasado lleno de secretos, nos mantuvo enganchados durante meses. La serie, una comedia romántica, combinaba a la perfección el humor, el romance, la intriga y por supuesto, dosis de drama que nos hacían querer más y más. Su química a la comedia, los momentos románticos que nos hacían suspirar, la belleza de Estambul como telón de fondo, el vestuario, la música, todo nos encantó. La serie además contaba con un reparto secundario impecable, que enriquecía la historia y aportaba aún más dinamismo. Pero como en toda buena historia, también hubo drama, obstáculos y momentos de tensión que nos hicieron sufrir. Y es precisamente en uno de esos momentos de tensión, en un punto crucial de la serie, donde se encuentra la escena de la que vamos a hablar hoy, Lágrimas y súplicas. Para entenderla completamente tenemos que recordar el contexto. La relación entre Sanem y Can, que había nacido bajo el manto del amor y la pasión, había sido puesta a prueba en numerosas ocasiones. A lo largo de la serie, y a pesar del gran amor que sentían el uno por el otro, los malentendidos, los secretos y las mentiras habían ido minando su confianza y fracturando su relación. La llegada de personajes que pretendían interponerse entre ellos, las intrigas empresariales y, sobre todo, la desconfianza de Can ante las acciones de Sanem, que a veces se veía obligada a tomar decisiones difíciles, pusieron a prueba su amor. El dolor, la desconfianza y la desesperación se habían acumulado. Sanem, desesperada por la situación y por intentar proteger a Can, había tomado decisiones que él interpretó como traiciones. Can, harto de la situación, de los malentendidos, de los secretos, y sintiéndose traicionado y humillado, decide alejarse, a pesar del amor que aún sentía por Sanem. La distancia es lo que, en su opinión, necesitan para reflexionar. Y Sanem, al darse cuenta de lo que está a punto de perder, de la inminente ruptura de su amor, se enfrenta a él en una escena llena de intensidad emocional, en un último intento desesperado por recuperar el amor de su vida. La escena, por supuesto, se desarrolla en un lugar significativo para ellos, un lugar que simboliza sus momentos de felicidad, de conexión, de amor. La playa con la luz del atardecer, el mar como testigo silencioso. La puesta en escena, la iluminación, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de tristeza, de desesperación y de agonía. La música, lenta y melancólica, realza la emoción, creando una sensación de profunda tristeza y melancolía. Los primeros planos de los rostros de Sanem y Can, la mirada intensa, los gestos mínimos, hacen que la tensión sea palpable.
Pero lo que realmente hace que esta escena sea inolvidable es la actuación de Demet Özdemir. Su interpretación es pura, es desgarradora, es auténtica. Demet, con una expresión de angustia y desesperación en su rostro, transmite a la perfección el dolor de Sanem, el miedo a perderlo todo. Sus ojos, llenos de lágrimas que no dejan de caer, reflejan la vulnerabilidad y el miedo a perder a Can. La cámara se centra en su rostro, capturando cada matiz, cada gesto, cada movimiento de sus labios. Sus gestos, sus movimientos, su voz temblorosa, todo está en sincronía para transmitir la desesperación de una mujer que está dispuesta a hacer cualquier cosa por recuperar el amor de su vida. ¿Y qué es lo que pedía desesperada Sanem? Pedía amor, pedía una oportunidad, pedía ser escuchada. Pedía que Can creyera en ella, a pesar de todas las dificultades, a pesar de los malentendidos, de las intrigas, a pesar de las mentiras que en muchas ocasiones eran producto de la necesidad de protegerlo. En esencia, pedía que Can volviera a confiar en ella, que le diera una oportunidad para demostrarle su amor. La actriz, con su interpretación, nos muestra una Sanem rota, vulnerable, pero al mismo tiempo fuerte y decidida a luchar por su amor. La desesperación se mezcla con la esperanza y la combinación de ambas emociones es lo que hace que la escena sea tan impactante. La interpretación de Demet es tan auténtica que te hace sentir el dolor de Sanem como si fuera tuyo. Te conectas con sus emociones, entiendes su desesperación, y te rompe el corazón verla suplicar por el amor de Can. Es una actuación magistral, una demostración del talento de Demet para transmitir emociones complejas y profundas. La actriz logra transmitir la intensidad de sus sentimientos, la frustración, el miedo, la esperanza y la desesperación, todo en un solo momento. Y por eso esta escena se ha convertido en un momento icónico de la serie, uno de los momentos más recordados y comentados por los fans. Es un momento de catarsis, tanto para el personaje como para el espectador. La escena nos muestra a una mujer dispuesta a todo por amor, a pesar de las circunstancias. Pero la escena no sería tan impactante sin la reacción de Can. Aunque en ese momento se muestra distante, herido y con el corazón roto, podemos sentir su dolor y su lucha interna. La actuación de Can Yaman complementa la de Demet, creando una dinámica de tensión y emoción que mantiene al espectador al borde del asiento. Es un juego de miradas, de silencios, de palabras no dichas, que refleja la complejidad de su relación. La interpretación de Can Yaman, aunque más contenida, transmite la confusión, el dolor y la lucha interna de Can. Él también está sufriendo, pero la traición y la decepción que siente son demasiado fuertes. El contraste entre la desesperación de Sanem y la frialdad de Can crea una tensión dramática que intensifica la emoción de la escena. Es un momento de gran complejidad emocional para ambos personajes. Es importante recordar que la química entre Demet y Can, fuera de la pantalla, también contribuyó al éxito de la serie. Su complicidad, su amistad y su conexión se reflejaban en sus personajes y hacían que la historia fuera aún más creíble y emotiva. Los fans no solo se enamoraron de Sanem y Can, sino también de Demet y Can como pareja. La conexión entre los dos actores, la manera en que se complementaban, la forma en que se miraban, creaba una atmósfera mágica que traspasaba la pantalla. La química entre ellos era innegable, y eso se reflejaba en la intensidad de sus escenas, en la ternura de sus momentos románticos, y en la credibilidad de sus peleas y reconciliaciones. Y hablando de eso, es inevitable recordar otros momentos icónicos de la serie. Las escenas románticas, los momentos divertidos, las miradas cómplices, las aventuras, todo eso hizo que Erkencikus fuera una serie especial, una serie que dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Recordamos los besos apasionados, los abrazos tiernos, las peleas llenas de pasión, las primeras veces, las reconciliaciones y, por supuesto, las risas y la alegría que nos regalaban cada episodio. Las escenas en la agencia, los viajes, las fiestas, los amigos. Todo contribuía a crear un universo único y cautivador. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas que se quedaron grabadas en nuestra memoria, y que aún hoy nos hacen suspirar y reír. Volviendo a la escena de las lágrimas y súplicas, podemos analizar más a fondo lo que Sanem estaba tratando de comunicar. En esencia, pedía a Can que confiara en ella, que creyera en su amor, y que superaran juntos todos los obstáculos. Pedía una oportunidad para demostrarle que su amor era real y que estaba dispuesta a luchar por él. Era una petición de perdón, de comprensión y de una nueva oportunidad para construir una relación basada en la confianza y el amor verdadero.
En su súplica Sanem estaba dispuesta a todo, a romper con todo, con tal de volver a tener el amor de Khan. Es en ese momento de vulnerabilidad, de entrega total, cuando Sanem revela su verdadero amor, su amor incondicional. La escena nos muestra la fragilidad del ser humano. No la vulnerabilidad que surge cuando el amor está en juego. Esta escena, y muchas otras en Erkencikus, nos demuestran la importancia de la comunicación, la confianza y el perdón en una relación. Nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier dificultad si existe la voluntad de luchar por él. Nos muestra que a veces es necesario expresar nuestros sentimientos más profundos, incluso con lágrimas y súplicas, para que la otra persona entienda la magnitud de nuestros sentimientos. Nos enseña que la honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. La serie nos transmitió mensajes valiosos sobre el amor, la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Además, esta escena nos recuerda la gran capacidad actoral de Demet Özdemir y Can Yaman, quienes lograron crear personajes complejos y llenos de matices que nos hicieron reír, llorar y suspirar. Su actuación, combinada con una historia cautivadora y una producción de alta calidad, convirtió a Erkencikus en un fenómeno mundial. La serie contó con un guión sólido, una dirección impecable, una fotografía exquisita y una banda sonora que realzaba las emociones de cada escena. El trabajo de los actores principales, junto con el resto del elenco, fue fundamental para el éxito de la serie. Cada uno de ellos aportó su talento y su carisma, creando un producto final de alta calidad. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo donde hemos analizado la icónica escena de Lágrimas y súplicas de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos recordado momentos inolvidables de Erkencikus, y hemos hablado de la importancia del amor, la confianza y la comunicación en las relaciones. Hemos revivido la emoción, hemos recordado las lágrimas, y hemos vuelto a suspirar por Sanem y Khan. Espero que hayan disfrutado este viaje emocional tanto como yo. ¿Qué les pareció la escena? ¿Qué otros momentos de la serie recuerdan con cariño? ¿Qué mensaje les dejó esta escena y la serie en general? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Les gustaría que analizáramos otras escenas de Erkencikus o de otras series turcas? ¿Quizás otra serie con Can Yaman y Demet Özdemir? Díganmelo. Siempre estoy abierto a sus sugerencias. Y no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles contenido sobre series turcas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor como el pájaro soñador, siempre encuentra la manera de volar.